Y quiero decirles que hoy estamos transmitiendo por Facebook y también estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube. Así que estamos muy contentos, muy emocionados. Si hay alguna falla, discúlpenos. Somos primerizos en la transmisión en vivo, pero bueno, lo estamos haciendo de todo nuestro corazón y esperamos que sea de bendición. Y bueno, Juanito, gracias por acompañarnos otra vez, como siempre. Tú eres de casa, ¿eh? Tú no eres invitado, tú eres de casa ya. Sí, hola a todos, Dios les bendiga, pues es un placer estar aquí. Y pues como dice Osdi, pues ya yo me siento de casa y Eres el día de bonito. hoy tenemos un invitado muy especial. Pues es un amigo también, es pastor, es músico, productor, compositor Los pozoles. y Pozole, diseñador gráfico. Pozole, dice que vende pozole también. los domingos. Dani Lozano, ¿cómo estás, amigo? Bien, Juan, no, pues qué gusto estar aquí. Un poquito sorprendido por la voz de Osdi, porque Sí, tiene voz de aguarrientosa. Voz de hombre. tiene voz aquí, pero muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto siempre estar aquí. Yo también me considero de casa, ¿verdad? De aquí, desde aquí, de este grupo de amigos y muchas gracias, por la invitación y saludos a la audiencia que nos está viendo. Bendiciones. Dari, pues es la segunda vez que nos acompañas, ya nos has acompañado en los primeros episodios, en la primera temporada, cuando era un podcast meramente musical, Sí. cuando hablamos de las características de un líder de alabanza, como debe de ser, Así es. las cualidades, y bueno, hoy nos acompañas en esta segunda temporada con un tema diferente, pero bueno, no por eso menos interesante. Hoy vamos a hablar de la falsa adoración, como ya vieron ahí, Sí. la falsa adoración. Este es un tema, Dani, que, híjole, bien interesante, pero bueno, habría que definir un poquito primero qué es adoración. Ya sabemos lo que es falso, ¿no? Sí. Sabemos de algo que no es verdadero, algo que no es verídico, pero ¿qué es adoración? Definamos adoración, Dani. Fíjate que cuando Jesús estaba, dice que Jesús estaba tomando, fue a tomar agua de un pozo y ahí dice que apareció una samaritana. Entonces Jesús estaba tomando agua del pozo y esta mujer le dice que le preguntó a Jesús, le hizo una pregunta que yo creo que hasta la fecha sigue todavía a pie. Le preguntó, ¿dónde debemos de adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿No? Y dice que Jesús le contesta algo muy poderoso y yo creo que es lo que tratamos de hablar hoy, que dice, ver aquí lo dice en Juan 4:23, que dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores. O sea, ya está, va a llegar un tiempo, o se espera un momento, un tiempo en el que los verdaderos adoradores salgan a luz, los verdaderos adoradores vengan y estén. O sea, va a llegar el tiempo, está llegando el tiempo, yo creo que está llegando el tiempo en el que los verdaderos adoradores, que no solamente, porque fíjate, aquí menciona verdadera adoración, no solamente, pero también si hay una verdadera adoración, eso quiere decir que también hay una falsa adoración. ¿Cómo ven? Es lo que te iba a preguntar, porque a decir verdaderos adoradores, eso nos da la idea, Juan, de que hay gente que adora, podemos ver a la gente que, mira, está adorando al Señor, pero no es un verdadero adorador, ¿no? Sí, creo que adoración tiene que ver mucho con todo lo que es nuestro amor por Dios. Creo que no puedes adorar a algo que no amas. O sea, algo que no estás dispuesto a pagar un precio por aquello, ¿no? Entonces, de repente podemos caer en el error de pensar, y como mucha gente lo tiene así, ese concepto de que adorar es cantar, adorar es ese tiempo como que de música, iglesia, ¿no? ajá, en la iglesia, que es de música, que es un poco más solemne, un poco más lenta, y muchas veces la gente en general tiene ese concepto de que adorar es música tranquila, que es un momento pasivo en la iglesia. Así es. Y la realidad es que adoración no tiene nada que ver con música, adoración tiene que ver con toda nuestra vida. Y si nuestra vida no está reflejando el carácter de Cristo y no está al servicio del Señor verdaderamente, tú puedes estar cantando, puedes estar cantando una adoración sin estar adorando. Así es.
Entonces creo que va más o menos el asunto por ahí, o sea, es realmente un todo, ¿no? Un todo. Fíjate que la samaritana dice que le preguntó, ¿dónde debemos de adorar? Si en Jerusalén o en Samaria. Es lo mismo que pasa hoy en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente que dice, ¿qué debemos de adorar? ¿Con la música moderna? ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, sí. son cosas, para mi punto de ver, triviales, o sea, cosas que no son totalmente, ¿cómo se podría decir? Sustentables, o sea, son cosas que a lo mejor pueden variar, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor adora con música, como dijo Juan, más solemne, o hay gente que adora con música más juvenil, o que adora con música cumbia, ¿no? Con diferentes géneros, ¿no? Pero eso no implica que deje de hacer adoración, porque la adoración tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo que estamos dando. Entonces es lo mismo que la samaritana le preguntaba, ¿dónde debemos de adorar? ¿En Jerusalén? Y Jesús le dijo, no, espérate, es que no es cómo lo estás haciendo, donde lo vayas a hacer. El punto es que tienes que hacerlo verdaderamente. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces ahí te das cuenta que es eso, o sea, es adorar en una verdadera adoración. ¿Cómo ves? José? Sí, no, y eso lo vemos desde toda la Biblia, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gente que quiso traer adoración al Señor a su manera y algunos erróneamente, ¿no? Tenemos el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Una ofrenda de adoración, esa era en ese tiempo, una agradable y una desagradable, es decir, una adoración auténtica y una adoración falsa, ¿no? Sí. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de gente que quiso adorar a su manera, quizá, y bueno, cayó en el error de dar una falsa adoración. Ahorita que mencionas eso de Abel, es muy importante porque, o sea, te estás dando cuenta que desde el principio, Sí, o sea, desde el inicio se ha dado una adoración verdadera y una adoración falsa. Hasta los tiempos de Jesús, ¿no? Así Podemos verlo es, con los así es. escribas, con los fariseos, que Así es. ellos se arrodillaban, ellos ayunaban, ellos oraban 3 veces al día, Así es. ellos cumplían la ley, entre comillas, al pie de la letra. Así es. Aparentemente podemos decir que ellos eran adoradores, ¿no? Pues Así los, es. los veías a mediodía Intentaban. orando, Ah, sí, o sea. pero y caían precisamente en esa falsa adoración. Lo que pasa es que a veces está más adentro de nosotros, o sea, vemos más adentro o guardamos y cuidamos más una religión que una relación. Y es lo que a veces pasa, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Sí, totalmente de acuerdo. Si nos ponemos a analizar lo que la Biblia dice respecto a, por ejemplo, el modelo de adoración, Cuando está el pueblo de Israel en el desierto, Dios manda hacer el tabernáculo que pues hay en el tiempo de Moisés, ¿no? Entonces está el pueblo en el desierto levantando el tabernáculo y la Biblia dice que el modelo es un modelo tomado del modelo del cielo. O sea, las dimensiones y el lugar era un modelo que había sido totalmente diseñado por Dios en el cielo y es un tipo y figura de la adoración que vendría, o sea, en el futuro, ¿no? En los cielos, cuando estemos delante del Cordero. Y de repente es lo que me doy cuenta, o sea, ¿cómo puedo distinguir una falsa adoración o de una verdadera adoración? Bueno, creo que una falsa adoración es más que nada un esfuerzo humano, como dices, Así es. por tratar, o sea, estás tratando de hacer las cosas en tu carne, Humanamente. estás tratando de hacer las cosas humanamente, y la realidad es que si uno va a adorar a Dios, nunca va a ser a la manera de nosotros. Tiene que ser totalmente a la manera de Dios. Incluso quiero compartirles una escritura que estaba checando hace ratito sobre los hijos de el sumo sacerdote Aarón. No sé si ustedes recuerden, pero Aarón, el hermano de Moisés, fue instituido como el sumo sacerdote y sus hijos tenían el privilegio de sucederlo después de él, ¿no? O sea, toda una semillero de sacerdotes. Entonces, sus hijos, Nadab y Abiú, dice la escritura en es Números 26. Números 26, versículo 61 dice, pero Nadab y Abiú
murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Y bueno, hasta ahí. El contexto es que Dios había mandado a que se le ofrecieran sacrificios de cierta forma. Dios había mandado que se le ofreciera holocausto y ofrenda de cierta forma. Y estos muchachos tuvieron la osadía y la valentía de ellos hacer las cosas como ellos quisieron. Entonces metieron la pata en ese aspecto, y cuando pusieron un fuego que no era, que Dios no había mandado, pues ellos, dice el escritor, que caen totalmente fulminados. Ahora, eso pasaba en la antigüedad, ¿no? O sea, incluso cuando si el sacerdote no cumplía con lo que el Señor pedía, el sacerdote entraba al lugar santísimo, y si no estaba preparado, caía muerto. Por eso en los vestidos del sacerdote, las vestiduras sacerdotales tenían como unos cascabeles por debajo para determinar cuando había movimiento, pues el sacerdote estaba vivo. Y cuando no cumplía el sacerdote... Lleva 5 horas ahí y no se escucha nada. ¿Qué? Dice, llevan 5 horas ahí y no se escuchan los cascabeles. Ajá, estaba ahí haciendo todo, pero de repente se dejaban de escuchar los cascabeles, y era que el sacerdote estaba muerto. ¿Pero por qué estaba muerto? Bueno, cayó muerto delante de la presencia del Señor por haber no estado preparado, o no haber hecho lo que el Señor quería que se hiciera. Entonces, de repente, eso podemos trasladarlo a nuestras vidas. O sea, estamos tratando de vivir a veces o adorar a Dios en nuestra carne, en nuestras fuerzas, a nuestra forma. O sea, no podemos adorar a Dios a nuestra forma, no hay nuestra manera, solamente hay a la manera de Dios. Creo que eso es una buena manera de distinguir una falsa adoración, una adoración que tiene que ver con mi esfuerzo, que tiene que ver incluso con mi talento, y que creo, muchas veces me trato de convencer a mí mismo que eso puede ser suficiente, y no es suficiente, no es suficiente. Entonces, eso es el detalle, chicos. Bueno, gracias a Dios que estamos en la gracia, si no, imagínate, todos los falsos adoradores ahí al suelo. Sí. Ahí estuviéramos muchos Sí. de nosotros. Sí, por ejemplo, aquí tengo un versículo en Mateo 15:8 que dice: este pueblo de labios me honra, pero mas su corazón está lejos de mí. O sea, aquí nos damos cuenta que esto es una adoración. ¿Por qué? Porque solamente es una adoración de labios. Recordémonos que Dios es un Dios celoso, es un Dios que siempre está buscando principalmente ser adorado. No permite que nuestra adoración sea para alguien más, sino solamente, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo todo a nosotros. Y es esto, o sea, aquí te estás dando cuenta que mucha gente, a veces en la iglesia nos damos cuenta que dice, ¿por qué si yo adoro los domingos sigo igual? ¿Por qué si yo adoro los domingos no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué si yo estoy adorando? ¿Por qué si yo canto todos los domingos? Porque a lo mejor solamente puede convertirse en una emoción, ¿no? O en un momento especial ahí con Dios, pero si no está generando un cambio, entonces solamente no está dando un fruto, realmente solamente está dando, ¿cómo se llama? Canto, o sea, como dice aquí, de labios para afuera, ¿no? Como está diciendo el versículo, solamente me adoras de labios, pero realmente tu corazón no me lo estás dando. Y hay mucha gente que así está. Y yo digo que muchas veces no solamente la gente también, sino también de repente nosotros también podemos caer en ese rollo. Pues, ¿sí me entiendes? Los adoradores, los que estamos tocando, podemos pensar que si no tocamos nosotros, Dios no fluye, que si no estamos componiendo nosotros, Dios no está pasando. Pero tenemos que aprender en que es Dios en todos los sentidos, y Él es el que llena todo lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? Así es, totalmente. Sí, el ser humano por naturaleza tiene la tendencia a adorar, pero muchas veces erróneamente. Tenemos el ejemplo cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿verdad? En el desierto, y se fue unos días, y cuando regresó, ¿cuál fue su sorpresa? Que encontró al pueblo adorando, pero no estaban adorando a Dios, sí, precisamente. Dice que estaban adorando un becerro de oro que ellos mismos se fabricaron, ¿no? Se fue unos días y ya estaba. Sí, el hombre de por sí tiene, según la ciencia, ¿verdad? La filosofía, el hombre tiene por naturaleza el deseo de querer adorar, de querer venerar algo, por naturaleza. Eso.
según la filosofía, ¿no? Entonces, hablo de esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, o sea, desde ese tiempo ellos creían que estaban adorando, pero fíjate, estaban adorando a un ídolo, Así es. ¿no? O sea, es un problema que tiene, y era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Así es. ¿Cuántas veces nosotros como pueblo de Dios, pueblo escogido, adoramos ídolos también? Así es. Y tenemos una falsa adoración y entonamos canciones del cantante favorito, ¿no? De moda. Así es. Y sentimos que estamos adorando a Dios, pero realmente lo estamos haciendo porque admiramos al artista, porque nos gusta la canción, porque nos gusta la música, Sí. pero no porque sea una adoración auténtica. Caemos en la falsa adoración, ¿no, Dani? Ahora imagínate, si aquí en el versículo que estábamos leyendo dice, mas su corazón está lejos de mí. Eso quiere decir que lo que nosotros cantemos con nuestro corazón va a determinar si lo estamos haciendo con una verdadera adoración o con una falsa adoración. Porque podemos cantar a lo mejor, supongamos, una canción que a lo mejor está fluyendo, ¿no? No sé, vamos a cantar la de Milagroso, ¿no? Que mucha gente fluyó en muchas iglesias y que mucha gente la cantaron y fue muy buena, ¿no? En su tiempo por el momento que se estaba viviendo en ese entonces de las enfermedades y todo, ¿no? Pero digo, si a lo mejor esa canción tiene algo, no espiritual, pero si la estamos cantando con un corazón que no está correcto delante de los ojos de Dios, esa adoración va a ser falsa, aunque la cantemos muy bonito, aunque le metamos los 20,000 arreglos que le queramos meter, aunque la toquemos, no sé, en jazz, en blues, en que lo quiera. Tiene que, ¿cómo te lo explico? Parte todo del corazón, y creo que es lo más importante, ¿no? Sí, totalmente. O por ejemplo, o sea, estás viviendo, o sea, y vamos a decirlo así, la gente que adora se supone que es gente cristiana, ¿no? O sea, no una persona que no conoce, pues, de la palabra, por así decirlo, o que va a una iglesia, pues no se pone a adorar, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que estrictamente en el sentido de adorar, estamos hablando de que es un cristiano el que adora. Ahora, eres un cristiano que estás teniendo una doble vida, eres un cristiano que, pues, no sé, vas a la iglesia nada más cuando sueñas, cuando te acuerdas o o sea, realmente, si Dios no es la prioridad en tu vida, otra cosa lo será. Entonces, en tu vida tal vez el trabajo es tu prioridad, tal vez el dinero es tu prioridad, tal vez los hijos son tu prioridad, tal vez cualquier otra cosa puede ser tu prioridad. Y adoración se trata de eso. Así es. Adoración se trata de cuál es la prioridad de tu corazón. O sea, y quiero aclarar el punto de que, o sea, tenemos que hacer nuestra vida, me explico. O sea, tenemos que hacer nuestra vida, tenemos que trabajar. Todos nosotros tenemos que trabajar, pues, Sí. si no, ¿quién nos va a mantener, no? Sí. O sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer proyectos, todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposa, pero la realidad de las cosas es qué es lo más importante en tu vida y cuál es la prioridad de tu vida. Y eso, a lo que más le dedicas tiempo, esfuerzo, dinero, esa es la cosa que tú estás adorando. Ese es tu Dios. Ese es realmente el centro de tu adoración. Entonces, cuando tu prioridad no es Cristo, cuando tu prioridad no es el reino de Dios, cuando tu prioridad no es la palabra de Dios, es cualquier otra cosa, eso a lo que más le dedicas, eso es realmente todo. Y tú de repente puedes venir a la iglesia y puedes levantar tus manos y puedes cantar, pero eso no significa que realmente estés adorando al Señor. Entonces, hay que tener cuidado, como decía Dani al principio, o sea, adoración es una cuestión del corazón. ¿Qué es lo primero que hay en tu corazón? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque lo que está reinando ahí, eso es lo que le estás rindiendo la verdadera adoración. Oye, ahorita con tu comentario, al principio de tu comentario, lo que decías, me nació una pregunta. Ustedes respóndanme. Una persona que vive en pecado, que es cristiano, no que es cristiano, pero vive en pecado, como muchos quizá, o muchos que habemos en la iglesia,
¿puede dar una adoración a Dios y que sea una adoración auténtica? O si vive en pecado y está adorando a su manera, es una adoración falsa. Mira, justamente eso iba a hablar. Mira, vamos a abrir la Biblia, bueno, no abrirla, pero Sí. vamos aquí a leer un versículo en Apocalipsis 11:1. Y Apocalipsis 11:1 dice, me fue dada, Dios le estaba hablando a Juan, y Juan dice lo siguiente, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate. Y fíjate, Dios le dijo, levántate a Juan en el Apocalipsis, y le dijo, mide el templo, mide el altar y a los que adoran en él. Son tres cosas que se miden dentro de la adoración. Esto es algo impresionante porque a veces creemos que la adoración Dios no la mide. No, es algo que nace del corazón, pero realmente tiene una medida. Y si te fijas, primero tiene que haber un templo, después tiene que haber un altar. ¿Dónde es el templo? El templo somos todos nosotros. Tú, yo, Juan, todos somos templo. ¿Por qué? ¿Quiénes son templos? Los que están donde realmente mora Dios. Sí. ¿Dónde mora Dios? En los templos. ¿Y Dios qué quiere? Levantarnos como qué? Como templos. Cuando nos levantamos como templos, entonces se levanta el altar. Entonces puede haber verdadera adoración. Porque hasta ahí dice, y a los que adoran en él. O sea, ¿cuándo nace la verdadera adoración? Cuando somos levantados como templos y como altar. En el altar, ¿qué era sacrificado en el altar? Tú hablaste acerca del tabernáculo de Moisés. ¿Qué era sacrificado en el altar? Era sacrificada la carne. Era sacrificado, ¿cómo se podrá decir? El sacrificio. Entonces, ahí eso es lo que pide cuando decimos que Dios mide el altar. Dios pide nuestro sacrificio. Y eso es el sacrificio. A veces decimos, no, acuérdate que la palabra también menciona que nosotros nos debemos acercar con sacrificios de alabanza. Sí. Y eso es parte de que, de que no solamente en adoración, sino un sacrificio que es tu vida. Realmente, como dice Juan, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo todo el día? ¿Realmente eso es adoración? Entonces aquí nos damos cuenta que realmente si alguien está viviendo en pecado es porque no está dando la medida del templo y no está dando la medida del altar. Entonces no puede haber una verdad. O sea, sí cae en la falsa adoración en ese caso. Es. Como decía, ¿no? No solamente es de aquí para allá, porque pues, su corazón está muy lejos, ¿no? Sí, totalmente. Hay una escritura en Salmos, me parece que es el Salmo 24. Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego hace una pregunta en el Salmo y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá a su lugar santo? Así es. O sea, el lugar santo es el lugar donde comienza a ofrecerse la adoración. Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, realmente es diferente entrar a la presencia de Dios en arrepentimiento y decir, Señor, perdóname por esto, estoy en mal en mi vida, te necesito. El Señor te abre sus brazos y te recibe y te perdona. Pero una cosa totalmente diferente es ofrecer adoración. O sea, puedes venir delante del Señor y levantar tus manos y estar haciendo cuanta cosa de maldad te imagines. No se puede, es una incongruencia y además el Señor no recibe esa adoración, pues si se puede decir que es adoración. Ajá, entonces creo que hay una diferencia entre venir a Dios en arrepentimiento y venir a Dios en adoración. Entonces, adoración es una cosa, que te arrepientas de tus pecados es otra cosa. Incluso primero te arrepientes y luego adoras. Sí. Ahora, muchas veces decimos, por ejemplo, lo que tú dijiste de la gracia, ¿no? Pero hay mucha gente que a veces piensa que porque ya somos salvos por gracia, ya haga lo que haga, Dios me perdona, ¿sí me entiendes? Y haga lo que haga. Y a veces así nos llevamos, digamos, a la vida, pero realmente no es así. Tenemos que cambiar, tenemos que morir y es parte de un proceso, ¿no? ¿Cómo ves? Así es. No, sí es cierto. Y continuando con esta parte, el versículo que acabas con el que iniciamos, habla de ser un adorador en espíritu y en verdad.
digo, estamos haciendo la temática sobre la falsa adoración y obviamente también pues resaltando cuál es la verdadera adoración. Entonces aquí está el contraste, ¿no? De un adorador en espíritu y en verdad. Para ser un adorador real, un adorador auténtico, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Explícanos eso, Dani, cómo es el adorador en espíritu y en verdad. Mira, alguien que es espiritual, alguien que es en espíritu es alguien espiritual, o sea, alguien que está viviendo en el espíritu. ¿Y eso quién es? El Espíritu Santo, claro. Recordemos que el Padre tuvo su tiempo, el Hijo vino a morir por nosotros, pero el Hijo todavía va a venir a reinar sobre nosotros. Recordemos que vienen como 1000 años que Él va a reinar, ¿no? Después en el Apocalipsis habla de eso. Sí, pero ahorita estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, Jesús caminó y actuó bajo el Espíritu Santo. Por eso cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió una paloma del cielo y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y la paloma reposó ¿sobre qué? Sobre su hombro. O sea, aquellas personas que realmente están viviendo en el Espíritu son aquellos que son gratos delante de los ojos de Dios. Y es algo que es necesario morir todos los días a nuestros deseos y vivir más a la voluntad de Dios, que es lo principal. Mira, alguien que es espiritual es aquel que está viviendo todos los días la voluntad de Dios. ¿Y cómo, Dani? Entonces es como dice Juan, o sea, es dejar de vivir nuestra voluntad o dejar de vivir nuestros deseos y vivir todos los días la voluntad de Dios. Cuesta, ¿no? Cuesta porque no es así como que de la noche a la mañana, ¿no? Es cada día ir, y diciendo que todos los que estamos aquí podemos decir que día a día Dios nos va pasando por pruebas para nosotros ir soltando nuestra voluntad y ir haciendo su voluntad. Sí, creo que adoración verdadera tiene mucho que ver con eso que dijo el Señor sobre el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme todos los días. O sea, eso es una cosa no es una cosa de un compromiso de un rato o de palabras de un día. O sea, es todos los días, negarte a ti mismo, someter tu voluntad delante de Dios y seguirlo. O sea, seguirlo implica hablar como Él habló, ver las cosas como Él las veía, entender como Él entendió y al fin de cuentas nuestra principal meta como ministros y como adoradores es parecernos más a Él. Entonces, creo que hay muchas personas que están adorando a Dios en espíritu y en verdad, pero también hay personas que están batallando con muchas cosas y no terminan de ser libres para adorar. Pero yo creo que en estos últimos tiempos Dios está levantando una generación de adoradores genuinos que no tienen nada que ver con la música, aclaro. Y mira que nosotros nos dedicamos a la música. O sea, Ozzy se dedica a la música, Dani se dedica a la música, yo me dedico a la música. Y, o sea, si queremos que nuestra música sea usada por Dios y queremos que nuestra música sea de bendición, realmente nosotros tenemos que estar derechos delante del Señor y vivir esto que estamos hablando. O sea, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor todos los días. Y eso incluye buscarlo en oración, eso incluye leer nuestra Biblia. O sea, ¿cómo vas a adorar a Dios? ¿Cómo vas a adorar a Dios si no lo conoces? Así es. Si no lo conoces, ¿no? Eso, yo creo que ese podría ser un buen punto de partida, así muy práctico, para saber si estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Cómo voy a adorar a un Dios que en realidad no conozco? Muchos cristianos levantan sus manos dentro de la iglesia y cantan. Se saben muchas canciones, pero no se saben las escrituras. Así es. Sabes mucha música, pero no sabes Biblia. Sí. Entonces, pues... Qué bueno que aclaras eso, Juanito, porque sí es interesante. Como decías, la gente piensa que adorar es cantar, es entonar solamente cánticos, o adorar solamente se hace en la iglesia, media hora antes de la predicación, y ya adoré al Señor. Y piensa que eso es adoración. Dani, danos o explícanos qué sería ser un adorador, pero
omitiendo el cantar en la iglesia? Con tu vida. Es que fíjate que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. La palabra nos menciona que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y una de las funciones, bueno, la función del rey, pues ya muchos lo saben, ¿no? Pero la función del sacerdote, ¿qué es? Era servir en el templo, en el altar, y dar una verdadera adoración. Adorar. Sí es. Entonces, nosotros, Por todo el pueblo, pero ¿no? eso no es de que, ay, espérate, o sea, antes era una sola persona por todo el pueblo. Y ahora es todos, o sea, Sí. tú eres un sacerdote. Y tú estás encargado, incluso yo les digo a mis discípulos, ustedes son sacerdotes, aunque no canten y aunque no toquen. Ustedes son sacerdotes y tú eres un sacerdote de tu casa. Tú eres un sacerdote en donde estás. Oye, pero es que yo no canto, no importa, aunque cantes como, no sé, aunque no cantes feo, pero tú debes de enseñarle a tus hijos a adorar a Dios, a buscar a Dios, ¿sí me entiendes? Porque en ese sentido es de todos los días, o sea, y es enseñarles que un sacerdote, mira, te voy a decir algo que dijo Juan, o sea, es conocer a Dios. ¿Sabes cuál es el punto mayor de todos? Es conocer a Dios. Pues, ¿y sabes por qué? Porque cuando estemos en el último momento, dice que muchos dijeron, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre, Echamos fuera demonios. tocamos un disco, 20,000 discos. En tu nombre hicimos, ¿sí o no? ¿Y qué va a decir el Señor? No los Grabamos conozco. en Sony. Grabamos en Sony para ti, Señor. ¿No? Hicimos esto, no sé, nos juntamos entre todos y hicimos conciertos. Y va a decir el Señor, yo no los conozco. Sí. ¿Por qué? Porque al que conoce es al que está buscando de verdadero corazón. Y fíjate, bueno, quiero como aclarar algo, porque Dani está diciendo cosas muy ciertas, pero, o sea, Dios no está peleado, y esa es mi aclaración, Dios no está peleado con la excelencia, Sí, claro. Dios no está peleado con que hagamos cosas para Él. O sea, porque también igual la gente puede pensar, no, pues no voy a hacer nada para Dios, porque pues... No, o sea... Nada sirve. Ajá, la verdadera adoración, querida familia que nos está viendo, es muchas de las cosas que dijo Dani, pero, o sea, ¿cuál es la motivación de lo que haces? ¿Cuál es la motivación? Porque, o sea, Dios no está peleado con que grabemos discos. No. Dios no está peleado con que nos vayamos a lugares excelentes y hagamos cosas excelentes, pero ¿cuál es la verdadera motivación, no? ¿Es la fama? ¿Es el hacer dinero? ¿Es el reconocimiento de la gente? ¿Es tener una plataforma? ¿O realmente es adorar a Dios? Entonces, porque adoramos, como dice Dani, podemos adorar haciendo 1,000,000 cosas. Como adoración no es música, sino adoración es nuestro corazón. El hermano que vende el talento con todo su corazón, el servicio, él está adorando a Dios. Qué bueno que dice eso. El hermano que llega temprano a la iglesia a barrer, él está adorando a lava Dios. los baños. Y El lo que hace lava de los corazón, baños. sin que nadie le diga Claro, nada. claro, o sea, el centro es el corazón con el que hacemos las cosas para el Señor. Así es. Entonces, querido hermano, como dice Dani, si usted no canta, pero usted llega a su iglesia y pone las sillas y lava y barre y lava los baños Así es. y sirve y da y va y esto y el otro, esos, cuando nuestro corazón lo tenemos para el Señor, esos son actos de adoración. No solamente se reduce a los 30, 40 minutos que estemos tocando música en la iglesia. Se hace en todo lo que nuestras manos hacen para el Señor. Para el Señor, no para nosotros, para el Señor. Entendemos entonces que la verdadera adoración o una adoración auténtica se vive día a día, ¿no, Dani? Y todos somos sacerdotes. No solamente el domingo, no solamente el jueves o miércoles, el día que tengas culto en tu iglesia, Sí. sino que todos los días. Fíjate que nosotros tenemos que a veces entender que todo lo que hacemos tiene que darle gloria a Dios. Todo, todo. Entonces siempre cuando yo me preguntan algo así de, oye, Dani, ¿y cómo ves? O me piden un consejo, ¿no? Dani, ¿cómo ves? Quiero hacer esto. ¿Le va a dar gloria a Dios lo que vas a hacer? ¿O realmente es Jesús el centro de lo que estás haciendo? Por eso a veces
Dios, como dijeran por ahí, Dios va purificando nuestros motivos. Y cada vez nos va haciendo, que nos va creando un motivo más sincero. Porque a veces tenemos un motivo de que todos empezamos con, yo quiero hacer música y hacer, pero ya después Dios te va purificando cada día más y te das cuenta que no es hacer solamente música, que no es solamente cantar. Todos empezamos así, ¿no? Todos empezamos en una iglesia, así lavando baños. Yo he lavado baños, ¿quién ha lavado baños de los que están ahí? Todos, claro. ¿No? Porque así nos ha tocado, o sea, el servir a todos nos ha tocado servir, pero por eso es parte del proceso. O sea, si a lo mejor a ti te está tocando servir ahorita, va a llegar un momento en el que Dios te va a poner en el lugar en el que debes de estar. Pero primero es empezar con lo poco y es empezar a trabajar en nuestro corazón. Sí, eso que dices es tan valioso porque, y ahora me gustaría como que dirigirme a los músicos, porque pues este podcast lo ven muchos músicos. Empezó siendo un podcast como musical, ¿no? Y muchas veces músicos tienen o tendemos, porque también me ha pasado, no voy a decir que no, tenemos la tendencia de aferrarnos al ministerio musical y creemos que pues ya no vamos a salir de ahí, y a veces Dios te está llamando a hacer otras cosas aparte de la música, que también se va a traducir en adoración. O sea, de repente tal vez eres un baterista y Dios te está llamando a pastorear, ¿no? Entonces, dejar tu instrumento para irte a pastorear, eso es verdadera adoración. Cuando dejas el piano, la guitarra, por ser maestro de niños o por favor, si usted es músico cristiano, usted tiene que agarrar la escoba en la iglesia, hermano. Agarre la escoba, porque eso también es adoración. Así es. O sea, hacer otras cosas, eso es un ejemplo excelente, Juanito. Mucha parte. Ese ejemplo que pusiste es excelente. Lo que dijiste de adorar también es barrer, adorar también es lavar el baño. O sea, adorar también es salir a evangelizar, ¿no? Sí. Cosa que no muchos hacemos, me incluyo. O sea, la adoración va mucho más allá, ¿no? Y esa sí sería una auténtica adoración, ¿verdad? Y lo mejor de esto es que esa adoración opuesta a la que decíamos hace ratito, la adoración que hacían los fariseos, porque es una adoración donde nadie se da cuenta. O sea, llegas a la iglesia, la iglesia está limpia, barrida, trapeada, y no sabes quién lo hizo, ¿no? Y la recompensa es pública, tú adoras en el secreto al Señor y la recompensa va a ser pública. Totalmente. Y ahora es eso también un punto, ahorita que lo acabas de mencionar, que dice que tu Padre que está en lo secreto te recompensará, que te ve en lo secreto. Muchas cosas que hacemos como adoradores es en lo secreto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la composición. Yo no me considero ni cantante, ni productor, ni pastor, ni nada. Todo lo que eres, cantante, compositor, productor, pastor. Hablo en el sentido, yo siento... niegas la cruz de tu parroquia. No es cierto, no, sino que yo me considero... A ver, no caigas en el extremo, sí, pues. No, pero, o sea, digo en el sentido de que yo siento que me gusta mucho componer y me gusta mucho ese momento que tengo yo con Dios a solas, componiendo. Y yo sé que a lo mejor Juan lo va a entender porque es algo que es algo diferente. Creo entenderte, o sea, es que estás disfrutando más la adoración. Sí. O sea, no estás tratando de componer algo. Simplemente estás fluyendo con Dios y adorando a Dios, y ese momento, espontáneo. Eso espontáneo de adorar es lo que te cautiva, ¿no? O sea, por ejemplo, hace rato platicaba con Dani esto, que de repente yo como productor o como músico, pues a veces tienes que sacar proyectos y tienes que escribir, ¿no? Entonces tienes cierto límite de tiempo, y he tratado de ponerme a escribir, ¿no? De ponerme a escribir, pero otra vez regresamos al punto de hacer las cosas en tus propias fuerzas. Trato de escribir. Y no trato de escribir cosas raras, o sea, veo la escritura y digo, bueno, voy a agarrar un salmo, ¿no? Y voy a escribir una canción, pero de repente no tiene el mismo peso que cuando tú meditas esa escritura y te tomas un tiempo para buscar a Dios y estás fluyendo con el Espíritu Santo, tú a solas con Dios. El Espíritu Santo fluye. Entonces, ese es el Fíjate que una vez, con el primer disco de La Raíz, me pasó algo porque
Yo ya tenía pues, la mayoría del disco, pero me faltaban algunas canciones de adoración. Las de alabanza por lo regular son más fáciles a veces, ¿no? Pero porque es exaltación, ¿no? Pero muchas veces las de adoración tienen que ser algo espiritual totalmente, porque es el momento en el que el pueblo conecta, ¿no? Entonces yo estaba buscando canciones y no me salía nada. Pero yo dejé de como de afanarme en eso y decir, bueno, voy a esperar a que fluya. Y hasta que fluya voy a sacar el CD. Porque si yo esperé en ese sentido a Dios en el tiempo, ¿no? Entonces ya cuando empecé, me acuerdo que cuando yo dije, bueno, pues a ver, ahora me voy a sentar para ver si salen. En ese mismo día salieron 2 canciones que están en el disco. Ese mismo día, en un ratito de media hora, yo cuando vi dije, oh, ya tenemos 2. Oye, y ahora que estamos ya hablando como de esta cuestión de la música, ahora sí, ¿creen ustedes que haya canciones que no sean adoración aunque son cristianas? Sí, muchas. Es que yo considero que no son espirituales. Esa es la gran diferencia, porque, o sea, por ejemplo, yo considero que hay canciones que tienen espíritu, o sea, Espíritu Santo, que, por ejemplo, yo les digo a mucha gente cuando a veces están cantando, que a veces cantan, por ejemplo, la de Agnus Dei. ¿Qué pasa con esa canción? Esa canción fluye, ¿sí me entiendes? Es como... Milenario. Sí, milenario, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una canción, que tiene algo de Dios, o sea que... O sea, ¿creen que, chicos, creen que haya dentro de del ámbito cristiano, por así decirlo, la esfera cristiana, música que sí se chatarra, aunque sea casi cristiana? Pues si hay verdadera adoración, debe de haber de ley falsa, ¿no? Claro, sí, no, eso es un hecho, ¿no? Vamos a platicarlo una vez, o sea, sí, hemos oído casos de discos que nada más rellenan, ¿no? Una canción para relleno. Yo lo he escuchado eso aquí, con gente que yo conozco. Mete 1 o 2 nada más para rellenar el disco, o sea, canciones hechas al vapor, canciones como ellos no lo dicen para rellenar un disco nada más. No, su intención no es adorar. O sea, de que existe eso, sí es una realidad, ¿eh? Entonces creo que deberíamos recomendar a la gente que nos está viendo que también tengan un poco que sean un poco más selectivos, podríamos decir, al momento de decidir la música que van a escuchar, porque pues también, vamos a decirlo así, la música es solo es un medio para un fin. O sea, no es la adoración Así como es. tal, pero es un vehículo que Dios permite que usemos. Una herramienta. Porque la música y adoración es plan de Dios. O sea, nosotros no decidimos, no dijimos, la humanidad no dijo, yo voy a adorar a Dios con la música. O sea, eso viene desde el cielo. O sea, en el cielo hay ángeles cantando, hay ancianos cantando, hay seres vivientes cantando. La Biblia habla de multitudes que van a estar cantando. Sí. Incluso la misma Biblia dice, y cantan un cántico nuevo, y cantan un cántico nuevo, y cantan de día y de noche, y dicen santo. O sea, el cielo está lleno de cantos. El cielo está lleno de música, totalmente. Entonces, no podemos negar que la música sí es un vehículo o una herramienta para ayudarnos a la adoración. Entonces, deberíamos de nosotros tener cuidado o examinar, mejor dicho, deberíamos examinar el contenido de la música que estamos escuchando, si realmente es música que adora o no a Dios. Creo que una clave para detectar si una canción adora a Dios es en qué se está centrando la letra de esa canción. O sea, porque adoración es yo como persona, como individuo o como pueblo de Dios o como iglesia, yo estoy ofreciendo al Señor. Y se trata del Señor. El centro es el Señor. El centro es su grandeza. El centro es su santidad. Él es el centro. Él es el centro. Y cuando hay canciones que hablan de Dios, tú eres santo. Dios, tú eres poderoso. Señor, tú eres majestuoso. Vemos tu santidad. No hay nadie como tu Señor. Yo creo que eso es adoración. Pero de repente hay canciones que hablan más de nosotros y no tanto de Dios, ¿no? Es que siento que como que son canciones de repente almáticas, o sea,
de un sentimiento del alma. Como Pero, ajá. alguna canción que sea como de esas, para que ahí La nuestros vamos a amigos... quemar, la vamos a quemar. Nah, no, y ¿sabes qué? Muchas de ellas son muy bonitas, muy poéticas incluso. Y también son buenas en su momento. O sea, cuando una persona pues se está acercando al Señor y todo eso, que Sí. tal vez no entiende mucho de adoración, puede decir, Señor, te necesito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no creo que esté mal, pero una cosa es decirle, no, Dios te necesito, y otra cosa es que tú digas, tú eres santo, santo. Sí, es que algunas son almáticas y otras son almáticas y con el espíritu. Y eso es lo que hace totalmente la diferencia. Algo que yo hago mucho cuando yo estoy componiendo, siempre una canción la canto en la iglesia. Y si yo veo que en la iglesia esa canción fungió de un vínculo, hizo un vínculo entre el cielo y la tierra, entonces realmente puede ser una canción que podemos grabar, porque entonces es una canción que fue probada, ¿no? No solamente en ese sentido, sino que el Espíritu Santo descienda a través de eso, ¿no? Creo que hay canciones que son oraciones, ¿no? Más que Sí. más que una adoración, es como una oración, tal vez. Sí, sí, muchas de ellas. ¿No? Por ejemplo, hay una muy famosa de allá, muy viejita, que todos van a conocer, yo creo, la de Cansado del camino, sediento de ti. O sea, él está hablando de su necesidad, ¿no? Pues esa la cantas cuando vas a correr, ¿no? No, y de un momento personal que él vivió, porque seamos sinceros, ¿cuánta gente realmente está teniendo una lucha, está realmente que se esfuerza, que realmente es un soldado, que está cansado del camino? O sea, eso no lo puede cantar un hermano que va una vez al año a la iglesia y cansado, o sea, ¿qué? ¿Cansado de qué? No, pues cansado de chambear. O cansado de pecar, no sé. Sí, Pero cansado al fin. Pues cansado, está cansado el hermano. sí, hombre. Oye, pues que... Como ves, mío. No, está excelente, buenísimo, buenísimo. Yo creo que sí queda bien claro lo que es una falsa adoración y lo que es una adoración auténtica, ¿no? Una oración que va hacia Dios y que llega hacia Dios, porque seamos sinceros, mucha, como decíamos, ¿no? Una adoración que es falsa, incorrecta, se queda aquí nada más. Se queda para ti y no llega al Señor. Y yo creo que se han puesto los parámetros para que podamos dar una adoración auténtica al Señor y que el Señor la reciba, ¿no? Sí, yo nada más quiero agregar esto. Creo que una de las cosas que dijo Dani hace rato es clave. Cuando adoras, o sea, cuando estás adorando en espíritu y en verdad, tú te vas transformando poco a poco. Te vas transformando, vas creciendo y vas madurando Entendiendo muchas porque por ahí dicen que te vas convirtiendo y te vas tomando la imagen de aquello que más adoras. Así es. Sí, porque al fin y al cabo, nuestra meta, fíjate que lo que dijiste hace rato, tome su cruz y sígame. O sea, realmente tenemos que tomar la cruz de Cristo. Y muchas veces queremos, ¿cómo se podría decir?, estar adelante. Fíjate que una vez me pasó algo. Una vez llegué a una iglesia, me acuerdo que íbamos incluso con el pastor. Entonces íbamos a una reunión, creo que era del desfile o no me acuerdo de qué era, no me acuerdo, pero era una reunión de pastores. Y llegamos a una iglesia, pues se podría decir, ¿cómo se podría decir? No sé, Lejos. dilo. No sé. Dilo. Pero cuando llegamos, ¿Cómo es, Dani? ¿eh? ¿Cómo es? Dilo como No, es. o sea, sencilla, a lo mejor no tan moderna, ¿no? Pero Humilde. humilde, ¿no? Pero cuando llegamos a la iglesia, pues yo dije, el hermano sacó una guitarra, las guitarras de aguacate, que se le llama, que son las guitarras paracho y todas esas, ¿no? Entonces yo cuando vi dije, no, pues va a adorar, y ya sabes, uno en su faceta de, pues yo soy músico, De Taylor para arriba. Pues ándale, de Taylor. Traías Bueno, el ego. Fender todavía, ¿no? Fender, porque ya... El ego hasta acá. Sí, sí, no. Sí, pues sí, ¿no? Arrepiéntete, hermano, No, arrepiéntete. Y dice, todos pasamos por eso, ¿no? Y ya decimos, no, no, no pues todos, no todos. ay, Siempre con los pies en el piso. hijo, no, entonces no, o sea, yo a lo que voy es que él empezó a cantar. Y cuando empezó a cantar, Dios empezó a descender ahí. Y vino Dios y a mí me dio una enseñanza Dios ahí tremenda. Una cachetada. Y a mí Dios me dijo, ¿sabes qué, Dani? No eres tú, ni es lo que toques. Te me largas de aquí. Sí, no, es que así es con Dios, o sea, Dios nos va enseñando todos los días, bro.
O sea, Dios nos va cada día haciendo más a su imagen, ¿no? Y es parte de que te das cuenta de que no es la guitarra, entonces es Dios, ¿no? Y donde Él le place moverse, ¿no? Totalmente. Así Totalmente. es. No, sí, es correcto. Fíjate, bueno, no sé si cuánto tiempo tenemos. Ya. Ya vamos a Comenta, cerrar. comenta, ya estamos casi, Ya, pero casi bueno. cerrando. Mire, aquí su humilde servidor pues ha estado en diferentes iglesias. Y como dice Dani, de repente te encuentras iglesias que tú dices, wow, o sea, auditorios enormes, edificios de lujo. Instrumentos, ¿no? Pero también me ha tocado ir a la sierra. A la sierra donde apenas si tienen sillas los hermanos. Y vamos a ser así como bien honestos, ¿no? O sea, hermanos que de verdad no tienen ni a veces ni para comer, vamos a decirlo así, ¿no? Gente con muchas carencias. Pero escucha, estuvimos en una iglesia enorme una vez, pero cuando estábamos adorando al Señor, como que fue algo como muy X, como que no había espíritu ahí, como que no había un fuego en la iglesia, como que no había... Y después nos fuimos a esa iglesia en la sierra, donde tuvieron que conseguir por ahí una planta para que tuviéramos energía eléctrica y poder conectarnos. Hermanos que, o sea, de verdad, con mucha necesidad. Y fuimos a ese lugar, fue una noche, y tocamos con los chicos, empezamos a ministrar. Y, brother, una presencia de Dios tan gloriosa que se movió. Sí. Entonces, como dice Juan capítulo 4, o sea, va a llegar el momento en el que no importa el lugar, no importa si es en un gran auditorio, no importa si es en la calle, no importa si es en la oficina, en la iglesia, fuera de la iglesia. O sea, estamos viviendo un tiempo en el que Sí. se está levantando una generación que va a adorar al Señor y que vamos a recibir, si Él así lo dispone, su segunda venida. Así es. Sí. Así es, es correcto, brother. Pues sin duda, yo creo que ha bendecido mucho nuestras vidas, porque fue una enseñanza, ¿no? Lo que dio Dani, fue una enseñanza y yo creo que todo lo que dijo es muy certero y yo creo que Dani, pues has bendecido mucho nuestras vidas. Y bueno, Gloria a Dios, bro. y bueno, pues queremos también leer los comentarios, ¿no, Juanito? Ya Sí. nos regañaron la vez pasada que no los Sí, pelamos, que no leemos los híjole, sí. comentarios y que no sé qué. A ver, vamos a ver, por aquí tengo, no sé, ok. Saludos a Elisa Ortiz, que manda como unos aplausitos y dedito arriba. Belén Elisa Gutiérrez, saludos, dice saludos pastores, bendiciones, saludos Belén. Coco Wash está viendo este podcast. Que va a estar Y aquí, también ¿no? nuestro hermano Suriel Baltasar está viendo este podcast. Saludos, Suriel. Saludos. Y también saludos a Coco Wash Autolavado. También saludos a Gus García, el buen Greg, que anda ahí viéndonos. Saludos, Gregory. Donde quiera que te encuentres, mi Greg, saludos. Está también tu papá. Es tu papá, Beto Rumbo. Sí, mi papá. Tu papá. Saludos a mi papá. Saludos, hermano Beto. Saludos, también saludos Saludos, hermano Beto. a Sarita Gutiérrez. Ella nos comenta, dice, buenas noches, pastores. Saludos, Sarita. Nuestro amiguísimo Félix Cortés Ventura, que no deja de escribir. Aquí está, escribe. Desde los United, nos está viendo. O sea, somos internacionales. Fíjate, no sé si fue la semana pasada o antepasada, nos están viendo de Perú. De Perú. Mandaron saludos de Perú. Pero mira, el hermano Félix dice una palabra por comentario. Dice saludos, luego dice mis hermanos, luego en otro dice y no hubo fiesta en el cielo. Es un chiste local. Ahí reclamen la Germain que no. Un chiste local que no van a entender muchos. Saludos a mi bro Osdiel Miclo.
Daniel Lozano, saludos y fiesta en el cielo. Saludos. También manda Carmen Ramírez Beltrán, saludos a Carmen Ramírez, dice, adorar es entender que Dios hará con nuestra vida conforme a su voluntad y tomando todo lo que se nos venga es para glorificar siempre a nuestro Dios. Amén. También Hernández Zúñiga dice, Dios hace nuestra vida conforme a su voluntad. Saludos. También está viendo el podcast el pastor Gustavo García Sosa. Saludos Pastor Gustavo. También la hermana Miri GS. Saludos. Yo sé quién es esa hermana. Es gran fan del podcast. Sí. Y que hoy nos está ayudando a caer en los créditos. Está en los controles, de hecho. Es la dueña de los Está en los controles. Es la dueña de los micros. Es la dueña aquí del podcast. Dice Miriam dice, dejen sus comentarios para cuál. Ok, eso ya es historia. Félix sigue saludando a todos. Luego Carmen Ramírez dice, verdadero adorador es aquel que busca siempre agradar a Dios con sus actos y sus acciones, y no solamente los domingos de cultos o fuera de una congregación. Así es. El hermano Beto Rumbo dice, bendiciones hermanos, es un placer. Saludos también a Topacio García Guinto, mi esposita. Dice, la adoración tiene que ver con nuestra forma de vivir. Agradamos y adoramos a Dios cuando vivimos una vida santa, justa, honesta, íntegra, etcétera. Bendiciones. Sí. Belén Elisa Gutiérrez dice, la verdadera adoración es el resultado de la intimidad con Dios. Cierto, muy cierto. Sí. Adora a Dios hoy con todo tu corazón y sé un adorador en espíritu y en verdad. Sí. Beto Rumbo dice, la diferencia es el Espíritu Santo y te lleva a su presencia. Sí. Y bueno, saludos también de Félix y ya, ahora sí ya. Queremos tratar de leer todos los comentarios porque pues si se esmeran en tomarse el tiempo de escribir, claro, pues vamos a mencionarlos. Así que, bueno, pues creo que ya es todo. Sí, y bueno, también las personas que están viendo, pero que no comentaron, también agradecen. Mándale saludos. Y comenten, mejor comenten, no solamente nos estén viendo ahí. Estamos, como dijimos, apenas arrancando esto. Durante un año, pues no salíamos en vivo. Lo estamos haciendo recientemente. Y bueno, cada vez, gracias a Dios, se van sumando. Y esperamos que muy pronto cada vez sean más personas, ¿eh? Porque sí, tenemos, gracias a Dios, un buen número de seguidores en Facebook. Ya casi los 7,000 seguidores. Pero bueno, es algo reciente. En el transcurso, conforme se sube el podcast, ya la gente lo va reproduciendo, lo va compartiendo. Sí. Pero bueno, en vivo, yo creo que poco a poco vamos a ir incrementando. Sí, y si les gustó este podcast o algún otro podcast, háganos el favor de compartirlo. Compártanlo, etiqueten a sus amigos, etcétera. Suscríbanse al canal de YouTube. Dani, pues danos tus redes, donde te podemos encontrar, tu música. Danielo, aunque ya dijiste que no eres ni pastor. No, o sea, digo, no principalmente. Eres humilde. Dice, no me considero. Principalmente. Su segundo apellido es humilde. No, muchas gracias, Osdi, Juan, por aquí la oportunidad. En las redes pueden buscarme como Danielo Pro, así como en Instagram y en Facebook, y también me pueden buscar, bueno, también estamos con La Raíz de David ahí, y también nos pueden buscar en YouTube y escuchen las canciones, espero que sean de bendición, que es lo principal. Y que estén al pendientes, porque va a sacar nuevo material, aquí el hermano. Sí, vamos a sacar nuevo material y vienen cosas... Están muy buenas sus rolas. Cuando tengas para que nos los mandes para presentarlo, toman aquí. Sí, pues vamos a venir a hacer, ¿cómo se llama? La presentación, el remojo. Ya cuando estés allá en Nueva York, acuérdate de nosotros, ¿no? Ya, pues si van ahí, vamos a ir. Gira a Nueva York. Ya está, mi Dani. Sí, un abrazo a todos, a la audiencia. Sí, muchas gracias, Dios les bendiga, amigos y hermanos. Nos vemos el próximo martes, 7:30. Si empezamos un poquito tarde, discúlpenos, estamos empezando. Pero bueno, 7:30, próximo martes, Dios les bendiga.